es un santo muy del Carmelo, porque es un trasunto de Elías. Vino con el espíritu y poder de Elías para convertir el corazón de los hijos hacia los padres y para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. También Juan era un profeta como de fuego. Pero en fin, hoy lo que la Iglesia nos invita a contemplar es su nacimiento. Son solo 3 los que la liturgia conmemora: el de nuestro Señor, el de Nuestra Señora y el del Bautista. Y este nacimiento nosotros lo conmemoramos todos los días cuando repetimos el cántico de Zacarías en el Benedictus: Et tu puer profeta altissimi vocaveris. Tu niño serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor, el precursor, preibis, irás por delante. Claro, hay muchas cosas, si nos atenemos solamente a la revelación, a la palabra de Dios, al Evangelio de San Lucas concretamente, hay muchas cosas que considerar en el nacimiento del Bautista. Claro, Lucas empieza y termina su Evangelio en el templo. Los apóstoles estaban en el templo bendiciendo a Dios, así termina el Evangelio, y lo ha empezado presentándonos a Zacarías, ofreciendo incienso cuando le llegó su turno en el templo. O sea, es una transparencia del sacerdocio de Cristo, porque el ofrecer incienso es lo que dice la Escritura que hacen los sacerdotes. Los sacerdotes ofrecen al Señor incienso y panes. Bueno, pues este Zacarías, que ofrece el incienso, es el que recibe el anuncio de que va a ser el padre de un profeta. La mujer, Isabel, que ya no está en edad de concebir, como presa del rubor, de la vergüenza, se aparta y se van a una especie de quinta que tienen fuera de Ain Carén. Ahora en Tierra Santa se visitan las 2 propiedades, la casa en la ciudad y el lugar en el campo donde habría nacido el Bautista. Como todo aquello está cuidado por los franciscanos, iglesias muy bonitas, muy cuidadas, pero cuando se considera todo lo que rodea el nacimiento del Bautista, todo lo cuasi milagroso que lo circunda, esa circunstancia, a veces quizá no se tiene muy presente que estuvo allí María y posiblemente también José, porque claro, María va a visitar a su prima Isabel, en la cual sabe, porque la revelación del ángel fue mucho más amplia de lo que nos narra el Evangelio, y por ella María sabe que en Isabel se ha producido un reverbero o una anticipación, mejor dicho, del misterio que se ha producido en ella. Va a verla, no tanto como se suele decir de una forma un poco simplista, pero también es cierto, por ejercer la caridad con ella y por ofrecerle una ayuda femenina en esos momentos delicados, sino porque tienen que confluir las 2 mujeres del misterio, la que cierra el Antiguo Testamento y la que abre el Nuevo. Tienen que comunicarse los secretos de Dios, tienen que cantar ambas las alabanzas divinas. Isabel glorificando a María, María estallando de adoración y de gratitud en el Magnificat. Y termina Lucas diciendo que María se quedó con Isabel unos 3 meses. Por lo tanto, se quedó hasta que nació el Bautista. Porque si cuando María recibe el saludo del ángel, Gabriel le dice, ya está de 6 meses la que llamaban estéril, pues a partir de ahí María se pone en camino, que no sería, aunque dice Lucas, cum festinazione, a prisa, pero no podía ser en el mismo momento, tenía que aprovechar que a los 2 o 3 días saliese una caravana, y llega también al cabo de otros 3 días de viaje, por lo menos, porque eran 120 kilómetros, son 120 kilómetros. Entonces, 6 meses y pico de la gestación de Isabel, y María se queda unos 3 meses, por lo tanto se queda para acompañarla en el parto. Y está allí María. Ahora quiero llegar a cómo está María y qué hace. Y
Me ha gustado mucho leer cómo lo entiende, digamos, esa palabra, ese verbo que es polivalente y es poco comprometedor, cómo lo entiende la Madre María de Jesús de Ágreda en su mística Ciudad de Dios, en la que ve tantas cosas que nosotros podemos creer o no creer, y desde luego no tenemos la menor obligación de creerlo, pero que alimentan nuestra piedad, sobre todo cuando son detalles, aportaciones, datos tan en consonancia con lo que es el espíritu del Evangelio. Está en el libro tercero de la mística Ciudad de Dios. Omito todo lo inicial, que es que, según esta autora, el niño Juan tendría él mismo, desde que fue confirmado en gracia y santificado en el seno de su madre por la visita de María, o sea, al 6º mes de su gestación, tendría uso de razón, conocimiento de los secretos divinos. Estas cosas ahora, como no estamos acostumbrados a oírlas predicar ni a leerlas en ningún sitio, nos parecen maximalistas, pero los autores piadosos, incluso los teólogos, las defendían siempre, sobre todo, no digamos, referidas a la Santísima Virgen, de la que dice San Alfonso María de Ligorio que entre dos tesis teológicas se ha de preferir siempre la máxima, y por lo tanto, según ello, hemos de creer que desde el momento de su concepción María habría tenido uso de razón. El niño Juan lo tendría desde la santificación en que se llenó del Espíritu Santo. Por lo tanto, dice esta autora, conoció el momento de su nacimiento y empezó a glorificar a Dios. Y empezó a hacer actos de unión con la voluntad de Dios, sabiendo que su nacimiento iba a ser para abrir camino al del Redentor. Todo eso es muy bonito, pero no me interesa, sino ir más abajo y ver el papel de María y detenernos en él y sacar las aplicaciones correspondientes. La actuación de María en el nacimiento del Bautista. Lo leo primero, que es un poquito largo, por lo tanto omitiendo algunos párrafos. Acercándose la hora del deseado parto, sintió la Madre Santa Isabel que se movía en su vientre el niño como si se pusiera en pie, y todo era efecto de la misma naturaleza y de la obediencia del infante. Bien, nació el niño, le envolvieron en mantillas, etcétera, y dentro de algún conveniente espacio, es muy simpático porque, claro, la que lo escribe es una mujer y cae en todos estos detalles. Dentro de algún conveniente espacio, estando ya Santa Isabel compuesta y aliñada, salió María Santísima de su oratorio, mandándoselo el Señor, y fue a visitar al niño y a la madre, y a darle la enhorabuena. Recibió la reina en sus brazos al recién nacido a petición de su madre y le ofreció como oblación nueva al Eterno Padre. Y su majestad la recibió con aprobación y agrado y como primicias de las obras del Verbo humanado y ejecución de sus divinos decretos. El felicísimo niño, que lleno del Espíritu Santo conoció a su legítima reina y señora, la hizo reverencia, no solo interior, sino exterior, con una disimulada inclinación de la cabeza. Y de nuevo adoró al Verbo divino hecho hombre en el tálamo de su Madre Purísima, donde se le manifestó entonces con especialísima luz. Hizo el infante grandes actos de agradecimiento, amor, humildad y veneración a Dios hombre y a su Madre Virgen, y ofreciéndole la Divina Señora al Padre Eterno, hizo por él esta oración. Altísimo Señor y Padre nuestro, santo y poderoso, recibid en vuestro servicio las estrenas y temporáneo fruto de vuestro Hijo Santísimo y mi Señor. Este es el santificado y rescatado por vuestro unigénito del poder y efectos del pecado y de vuestros antiguos enemigos. Recibid este sacrificio matutino e infundid en él con vuestra santa bendición vuestro divino espíritu, para que sea fiel dispensador del misterio a que le destináis en honra vuestra
y de vuestro unigénito. Fue en todo eficaz esta oración de nuestra Reina y Señora, y conoció cómo el Altísimo enriquecía al niño, señalado y escogido para su precursor, y él también sintió en su espíritu el efecto de tan admirables beneficios. Es interesante y mucho lo que viene después, pero me quedo aquí para que caigamos en la cuenta de que a nosotros nos ha ocurrido con María, en nuestra relación con ella, desde que existimos, lo mismo que al Bautista, salvando las distancias. O sea, meditando un poco en esto, yo pensaba, en el nacimiento del Bautista, María está, María le abraza y María le ofrece. Y en nuestro nacimiento está, desde el principio de nuestra existencia, María, porque donde está Dios está ella, donde está el rey está la corte y por lo tanto la reina madre. Y no solo está, sino que nos acoge recibiéndonos maternalmente, nos abraza. Dice luego la Madre Ágreda, muy simpática también, que María le hizo al niño muchos mimos y caricias, pero no le besó, porque los besos los reservaba para el niño Jesús. Bueno, pues a nosotros nos besó también y nos ofreció, o sea, estuvo, nos abrazó y nos ofreció. Pero ahora voy a deshacer y a tirar por tierra lo que acabo de decir, porque en realidad en nuestro nacimiento no fue así. Porque nosotros, aun viniendo al mundo como criaturas de Dios y recibiendo el don de la vida, que es el mayor de los dones, y pudiendo decir como Santa Clara, gracias Señor porque me creaste, y habiendo venido a la existencia entre millones interminables de seres posibles y fijándose la presciencia divina en nosotros, sin embargo de todo eso, nosotros nacimos como hijos de ira. Nacimos como hijos potenciales, pero no reales de Dios, sino bajo el dominio de Satanás. Para nuestro verdadero nacimiento hubo que esperar al bautismo. Por eso es una gracia haber sido bautizado cuanto antes. Pues en nuestro triple nacimiento verdadero, sobrenatural, divino, en nuestro nacimiento triple a la vida eterna, es donde María ha estado, nos ha abrazado y nos ha ofrecido. En los dos primeros en pasado, en el tercero en futuro. Me explico. Nacimos verdaderamente cuando nacimos a la vida divina, a la vida de la gracia, cuando pudimos ser llamados hijos de Dios, porque empezamos a ser hijos en el Hijo, que es el único Hijo de Dios, en el cual nosotros somos hijos, adoptivos, pero realmente hijos consanguíneos de Cristo. En ese momento del bautismo tiene una presencia especialísima María, porque si ella está llamada a ser, como lo es, nuestra Madre en el orden de la gracia, mucho más real y eficazmente que lo es nuestra Madre biológica en el orden de la naturaleza, es lógico que estuviera en el bautismo en nuestro verdadero nacimiento. Estuvo, nos abrazó, nos recibió y nos ofreció al Padre Eterno, haciendo una oración parecida a la que hizo en el nacimiento del Bautista. Te ofrezco este hijo, esta hija, como fruto de la redención de mi Hijo. En el nacimiento del Bautista hace esa oración con un sentido preventivo, como fue su propia redención. Por eso es la Inmaculada Concepción.
ante previsa merita Christi, en previsión de los méritos de Cristo, fue concebida sin pecado, única criatura en el mundo, pero lo mismo se puede predicar, lo mismo en el sentido de confirmados en gracia, de San Juan Bautista o de nuestro Padre San José, que fueron en el seno de sus madres confirmados en gracia en previsión de los méritos de Cristo. Nosotros nacimos en pecado, in peccato concepit me mater mea, decimos en el Miserere, pecador me concibió mi madre, pero fuimos regenerados, renacidos, por eso el bautismo es sepultura y resurrección, y por eso el sentido de la inmersión bautismal, que se perdió en los primeros siglos, y entonces María, como Madre de la Gracia, está allí. Por eso el título más sublime y más teológico y más profundo de María, después del de Madre de Dios, es Mater Divinae Gratiae, que es un título muy querido también en el Carmelo, sobre todo en Bretaña, en el centro de Europa, casi más que el de Virgen del Carmen, es el de Madre de la Divina Gracia, para los carmelitas antiguamente. Esta nos abraza y nos ofrece. Y en nuestro segundo nacimiento también, me refiero al segundo nacimiento cuando pienso en la consagración con la que cada uno de nosotros, por la misericordia de Dios y respondiendo a su divino llamamiento, llevamos a plenitud nuestro bautismo. Eso en mí es sacramento, y es el sacramento espectacular que supone una configuración ontológica con Jesucristo, y es totaliter aliter. El sacerdocio es totalmente otra cosa. Pero en una carmelita es un cuasi sacramento, como dice Santo Tomás de Aquino, que es la profesión religiosa. Es sacramental, pero no es sacramental lo mismo que una bendición cualquiera, sino que es algo que también, salvando las distancias, y no hablando en sentido metafísico ontológico, sino moral, configura de una manera especialísima con Cristo, hasta el punto de poder llamarse una virgen consagrada esposa de Cristo y llamarse con toda propiedad, porque se establece entre ella y Jesús un vínculo afectivo que compromete el alma toda. Y entonces en ese nacimiento está María. En la profesión de la carmelita, María está, María la abraza y María la ofrece. Y después hay un tercer y definitivo nacimiento, al cual miran todos los otros. Mira el bautismo y mira la consagración, la profesión religiosa. Y en este tenemos que hablar de María en futuro, pero en un futuro de alguna manera que viene ya anticipado en un presente continuo, y será, por la misericordia de Dios, nuestro nacimiento a la vida eterna, nuestro nacimiento al cielo, y es lo más importante que tenemos que hacer en nuestra vida, que todavía no lo hemos hecho, que será morir, entregar la vida. Pues ahí entraremos en una dimensión nueva, entraremos en la dimensión de Cristo, insertados de una manera misteriosa, todavía no plena hasta la resurrección de la carne, y entonces plena, insertados en la humanidad sacratísima de Cristo, entraremos en la órbita trinitaria, y en esa órbita la más cercana de todas las criaturas, humanas y angélicas, es María. Por lo tanto, ella es ese título que le gustaba tanto darle a Sor Isabel, Janua Coeli, Porta Coeli. En ese sentido es puerta del cielo, en que entramos en el cielo a través del corazón de la Madre de la Divina Gracia, que es la que ha hecho que durante nuestra vida terrenal nos vayamos encielando, en el sentido de que nos vamos cristificando, que eso es el cielo. Y por lo tanto, en ese nacimiento nuestro, María estará, nos acogerá, nos abrazará y nos ofrecerá. Y se lo decimos, lo hemos dicho ya tantas miles de veces, y esperamos decírsela si vivimos
millones de veces más cada día, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Por eso digo, ese futuro se realiza ya en un presente continuo, que está colocándonos ya en dimensión de eternidad, desde ahora, porque realmente lo que vivimos es un ensayo y un anticipo del cielo, y si no, la vida de cualquier cristiano no tiene sentido, pero de una carmelita descalza, absolutamente ninguno, porque es completamente eso, como una pregustación, un ensayo, una prueba del cielo. Pues ahí está María. Por lo tanto, si estuvo física, visible, sensible y activamente en el nacimiento de Juan, en el nuestro triple que hemos presentado así, no está de una manera evidente, palpable, pero está de una manera realísima, porque lo está en el orden de la gracia. Y a veces lo está de una manera que es casi también palpable, que faltaría solo verla, pero su acción la tocamos. Y su abrazo maternal al acogernos lo sentimos. Y es un abrazo que nos sostiene, que nos arropa, que nos anima, que nos estimula, que nos levanta y que nos acaricia, y que es una compensación de tantos renunciamientos de la afectividad. Renunciamientos santos, no renunciamientos enfermizos de gente que tiene miedo a querer y que va por la vida blindada, sino de gente que sabe que el corazón se lo ha dado a Jesucristo y que entonces hay cosas que van quedando en la orilla del camino. Y llegado a este punto quiero enlazar y terminar con un aspecto de la vida del Bautista, porque le hemos dejado niño en brazos de María y tenemos suficiente para hoy, pero luego la vida del Bautista es un misterio y es una belleza. No ha nacido de mujer uno más grande. Pues a mí me encanta todo de él, pero lo que más me impresiona a mí del Bautista no es ni que se echara al desierto todavía jovencito, porque sería muy joven cuando se fue al desierto, y ni que estuviera allí absolutamente sumergido en la soledad, como estaría durante años, ni que se vistiera de piel de camello, ni que se alimentara de langostas y miel silvestre, ni que clamara como un loco la conversión y la penitencia, eso que no predicamos hoy ya casi nadie, y eso que es el corazón del Evangelio. Ni siquiera tampoco me impresiona máximamente de él. Todo esto me impresiona y me seduce y me encanta, pero no es lo que más atractivo me produce tampoco, aun cautivándome mucho, su libertad de espíritu admirable con la que se dirige al adúltero Herodes y le dice que no le es lícito vivir así, cosa que tampoco hacemos hoy, y le cuesta la cabeza. Por lo tanto, su vocación martirial, su valentía, esa palabra griega que aparece en el Evangelio y sobre todo en los Hechos de los Apóstoles, su parresía, o sea, su santa desvergüenza para denunciar el pecado. Todo eso, como digo, me atrae mucho, pero lo que más a mí me interpela y me impacta en este hombre es su desprendimiento absoluto, no solo de todas las cosas, que las dejó todas, las tuvo todas por basura con tal de alcanzar a Cristo. Y sería de una posición bienestante, porque el padre, sacerdote, una familia significada de Jerusalén, mejor dicho, un matrimonio, que ya mayores tienen a este hijo único, por lo tanto heredero de todo, y él se pone el mundo debajo de los pies, que diría la Santa Madre, y se echa al desierto. O sea, se desprende de todo. Pero eso más o menos, bueno, iba a decir es fácil, con la gracia de Dios todo es fácil, pero en fin, eso más o menos es posible hacerlo. Y quien más y quien menos, hemos dejado, dice San Agustín, que los apóstoles dejaron las redes, pues dejaron todo, era todo lo que tenían, pues el que tiene un palacio y el que tiene unas redes, cada uno deja lo que tiene.
Y San Juan Bautista seguramente dejó mucho a nivel material, pero sobre todo, y voy a parar aquí, lo que me admira de él es su desprendimiento de las personas, que es lo que más a nosotros nos cuesta. O sea, es su absoluta libertad interior para no estar asido a nada ni a nadie. Ese es el Cordero de Dios. Marchaos con él. Y se desprende de sus discípulos. Esto es lo más costoso en la vida. O sea, renunciar a tener cierta referencialidad, cierto influjo, por santo que sea, sobre otros, y decir, mirad a Cristo, que es a quien hay que remitir todo. Y voy a decir una cosa que quiero que se me entienda, pero es el desprendimiento de Juan, de tal nobleza y de tal magnanimidad que se desprende hasta de Cristo, en el sentido de que opta por abrazarse inclusive con la renuncia a la dulce presencia del Mesías. Manda con él a los discípulos y él continúa saboreando su soledad, sabiendo que es el camino que el Cordero de Dios, su primo, ha querido para él. Y estas dos cosas nos cuestan mucho, porque a veces buscamos en esa presencia de Cristo que llena el corazón, que es tan dulce, pero pudiéramos buscarnos un poco a nosotros mismos. Y los clamores de un corazón que exige sus fueros y que en el fondo son descompensaciones o lagunas no resueltas de una afectividad no bien equilibrada. Entonces, si debiéramos decir con Santa Gemma Galgani, de Jesús, solo quiero a Jesús, ese solo Jesús, a veces incluso pudiera significar la ausencia de Jesús. Y a eso hay que saber abrazarse. Y de eso en el Carmelo hay que saber mucho. Porque una carmelita tiene que ser una mujer de desierto. Y ese desierto que es exterior, de paredes blancas y de cruces de palo y de silencio, ese desierto tiene que ser también interior. Y ese desierto interior tiene que ser ofrecido para que otros tengan menos desierto. Para que a otros pecadores el desierto de su pecado se les llene de las flores de la gracia, para que a otros sacerdotes el desierto de sus soledades se les llene de la presencia de ese Jesús del cual no goza esa carmelita que quizá vive durante años en una noche oscura. Para todo esto es maestro Juan Bautista. Pero cuando todo es desierto, hay una presencia que no falta, que es la de María. Por eso no son frases poéticas ni leyendas que se escriben sobre los arcos o los tornos, el Carmelo es todo de María, sino que es una realidad muy potente que sustenta la vida de la carmelita, porque María lo llena todo, y al llenarlo todo María, el desierto nunca es totalmente desierto. María está, María abraza y María ofrece a cada carmelita en cada día de su vida. Porque cada día, y así que termino de verdad recapitulando todo en esta idea, cada día es el día del bautismo. Cada día se reviste la carmelita la capa blanca para hacer el oficio sacerdotal. O sea, para la vox sponse, la voz de la esposa, prestar la voz al Cordero Inmaculado y hacer el opus Dei, el trabajo de Dios, el oficio divino, y para venir a la Santa Misa y ofrecerse con Cristo y configurarse y hacerse concorpórea y consanguínea de Cristo en la comunión.
Esa capa blanca recuerda a la carmelita, debería hacerlo, la vestidura blanca del bautismo y la vestidura nupcial de la profesión. Por tanto, el doble nacimiento de la gracia se está produciendo cada día en la vida de la carmelita. Cada día es el día del bautismo y cada día es el día de la profesión, porque cada día renueva el propósito de vivir en obsequio de Jesucristo, imitando a la Virgen María. Y configurada a Jesús, pobre, obediente, virgen, orante en el monte y sumergido en la kenosis, en el anonadamiento, en el ocultamiento, en el silencio, que para la carmelita es la clausura hecha de rejas, de velos, de apartamiento del mundo. Por lo tanto, cada día bautismo y profesión, y cada día anticipación, preparación de la muerte, porque cada día debe ser una muerte, quotidie morior, dice San Pablo, cada día muere un poco, nadie morimos del todo, cada día vamos viendo cómo la tienda de campaña se desmorona y se va deshaciendo nuestra morada terrenal mientras adquirimos una mansión eterna en el cielo. Por tanto, en ese triple nacimiento, a veces vivido en la aridez de un desierto abrasado, donde solo hay soledad para la sensibilidad y para la afectividad, en ese desierto está María, que nos abraza, acogiéndonos maternalmente y logrando con su eficacia en el orden de la gracia hacernos crecer, y que nos ofrece al Padre. Pues estamos terminando el día de San Juan Bautista, pero vamos a pedir por su intercesión que nos conceda la gracia de desear de verdad poder decir lo que él más que dijo vivió. Yo tengo que menguar para que él crezca.